Saludos, ingeniero y compañeros. El día de hoy nuestro grupo integrado por Pierre Marco Alessio Luna, Alejandro Chacahuanca Vargas, Matías Andrés Menacho Centellas, Sandra Guaraquentas Rojas y mi persona José Mario Molina Loza, tenemos el agrado de exponerles el tema derivada de funciones, propiedades, regla de la cadena y derivadas de orden superior. Para empezar este tema, vamos a empezar por la introducción. Eh, como indica nuestra primera diapositiva, el cálculo diferencial estudia cómo cambian las funciones y cómo se utilizan las derivadas para analizar variaciones, velocidades y aceleraciones. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que en el mundo real nada se mantiene estático. Los sistemas informáticos, los flujos de datos y los fenómenos físicos cambian a cada milisegundo. La derivada es precisamente la herramienta que nos permite medir ese cambio en un instante preciso. En nuestra diapositiva también señalamos que en este trabajo se va a explicar lo que son las derivadas de funciones, sus propiedades, la regla de la cadena y las derivadas de orden superior, mostrando su importancia y aplicaciones en áreas como física, ingeniería, economía e informática. Por ejemplo, en nuestra área, la informática, las derivadas son el motor que permite a las inteligencias artificiales optimizar sus respuestas y corregir errores mediante algoritmos de aprendizaje. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre el desarrollo que elaboramos. Am, el cálculo diferencial es una rama de las matemáticas que estudia los cambios en las funciones mediante las derivadas. Estas permiten medir la rapidez con la que una variable cambia respecto a otra y son útiles en el área como física, tecnología y optimización de procesos. Además, es un pilar fundamental que vemos aquí en su concepto geométrico. La derivada representa la pendiente de la recta, de lo que es la tangente o una curva. Positiva cuando la función aumenta, es negativa cuando disminuye y cero cuando permanece constante. Para nosotros como ingenieros, entender que este comportamiento gráfico es vital para la optimización. Es cuando una derivada es positiva o negativa, sabemos hacia dónde se dirigen los datos de un sistema. Pero cuando la derivada es exactamente igual a cero, significa que la recta se ha vuelto completamente horizontal, lo que matemáticamente nos avisa que hemos encontrado un punto máximo o un punto mínimo. Esto nos sirve para calcular, por ejemplo, el rendimiento máximo de un procesador o el costo mínimo de un proceso de producción. En la siguiente diapositiva podemos ver lo que es la definición general. Eh, en nuestro texto vamos a acompañar esta fórmula que nos explica el comportamiento. Esta expresión matemática indica la razón de cambio instantánea de una función, el límite que se utiliza porque se analiza el comportamiento de la función cuando el incremento h se aproxima a cero. Analíticamente, lo que hace esta ecuación es tomar dos puntos cualquiera sobre una curva separadas por una distancia llamada h. Como podemos ver en el ejercicio que dice f' de x, que es igual al límite cuando h tiende a cero, del cociente entre f de x más h menos f de x, todo esto sobre h. Como iba diciendo, que al aplicar el límite y obligar a que la distancia h se reduzca hasta aproximarse a cero, lo que hacemos es acercar tanto esos dos puntos que se terminan convirtiendo en uno solo. Esto es gracias a esa propiedad que dejamos de medir un promedio y logramos capturar la velocidad o el cambio exacto a un instante específico. Esta definición matemática mediante límites es la piedra angular de nuestra exposición. Sin embargo, para agilizar el trabajo práctico, el cálculo nos ofrece reglas y teoremas directos que evitan tener que resolver este límite en cada ejercicio. A partir de este momento, mis compañeros van a profundizar en el desarrollo práctico de la presentación, detallando las propiedades de las derivadas, el uso de la regla, de la cadena por funciones compuestas y cómo las derivadas en orden superior nos permiten analizar variaciones sucesivas. Cedo la palabra a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Ya concluido el desarrollo, podemos pasar al punto 2.1, que sería derivada de funciones. Derivar una función significa encontrar otra función que represente cómo cambia la función original. Existen diferentes reglas que facilitan el proceso de derivación y permiten resolver operaciones de manera más rápida. Como por ejemplo tenemos, en la función f de x
f de x es igual a 3x al cuadrado más 5x menos 2, podemos decir, en su procedimiento paso a paso, cómo se plantea la operación de derivación respecto a la variable x al inicio. Después se aplica la propiedad de linealidad separando los términos y extrayendo las constantes. La derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada de la variable lineal x es 1. Y la derivada de la constante es 0. Como resultado final podemos ver cómo se expresa matemáticamente el cambio de la función en cualquier punto del plano cartesiano. Una vez concluido con el ejemplo, podemos pasar a las propiedades de las derivadas. Las propiedades de derivación son reglas matemáticas que simplifican el cálculo de derivadas y permiten resolver funciones más complejas. Una de sus reglas, que sería la derivada de una constante, que nos dice, toda constante tiene derivada igual a 0, porque no cambia respecto a la variable. Por ejemplo, tenemos la derivada sobre la derivada de x de c es igual a 0. Reemplazando c por cualquier número, por ejemplo 10, podemos decir que la derivada sobre la derivada de x de c es igual a 0. La explicación es que el número 10 mantiene un valor fijo, no depende de la variable x, por lo que su tasa de cambio es nula. Ahora pasamos a la regla de la potencia. La regla dice, la regla de la potencia es una de las más utilizadas en el cálculo diferencial. Esta regla indica que el exponente pasa a multiplicar y luego se reduce en una unidad. Por ejemplo, la derivada sobre la derivada de x elevado a n es igual a n por x de n menos 1. En el ejemplo podemos ver cómo la derivada sobre la derivada de x elevado a 5, que es igual a 5x, esta va a ser 5x elevado a 4. El exponente 5 baja multiplicando y posteriormente se resta 1 al exponente original, que vendría a ser 5. Nada más que eso. Podemos pasar a la derivada de suma y resta. Y esta nos dice, cuando una función contiene sumas o restas, cada término se deriva de manera independiente, como se ve en la regla. Podemos pasar al ejemplo, que sería la derivada de y, que es igual a x al cubo más 4x menos 7, podemos simplemente derivarlo y determinarla de manera única, de manera independiente. Bueno, yendo ahora sí a las diapositivas, en esta parte. La regla de la cadena. La regla de la cadena se utiliza cuando una función se encuentra dentro de otra función. Este tipo de funciones se llaman funciones compuestas. La regla consiste en derivar primero la situación exterior y luego la multiplicar por la derivada de la función interior. Lo que quiere decir, en el ejemplo aquí de la regla principal que podemos dar, es lo que en sí damos de la derivada aquí está. F de g de x es igual a la derivada de función exterior con la función interior. No, evaluada en la función interior, multiplicada por la derivada del interior. Ahí está la explicación con el ejemplo. Ahí el ejemplo de y igual a 2, 2x equivale a 3, más 1 equivaliendo a 4, todo entre paréntesis. Ahora yendo al otro punto, sería la derivando a la función exterior, lo que significa derivar parte de esta por fuera de la función compuesta. Sería dy sobre du igual a 4u sobre equivaliendo a 3. Vale 3. Esto es lo que parte de función exterior, lo que se tiene que complementar con la parte interior. Esta parte que significa ya derivar la expresión de que se encuentra dentro de la función principal, ya uniéndolo, de d1 sobre dx igual a 6, 6x equivaliendo a 2.
Es la parte derivada en la que funciona, donde ya obtenemos ambas derivadas, ya podemos ir a aplicar la regla de la cadena, en donde consiste en multiplicar la derivada de la función exterior derivada a función interior. Ya multiplicando estas dos fases, es de dy igual a x igual a 4u, 4u equivaliendo a 3, entre paréntesis 6x equivaliendo a 2. Ya en la parte donde hay que sustituir el valor de u, que corresponde a la función original. Ahí en la parte de la sustitución, simplificando esta parte. Y luego la parte final sería la simplificación de todo, donde la expresión multiplicando los coeficientes se obtiene el resultado final en este aspecto directamente. Yo les voy a explicar qué son las derivadas de orden superior. Las derivadas de orden superior son el resultado de derivar varias veces una misma función. Cada nueva derivada nos proporciona información más profunda sobre el comportamiento de dicha función. Dentro de las derivadas de orden superior tenemos el siguiente ejemplo. F de x es igual a x elevado a la cuarta menos 3x elevado al cuadrado más 2. La primera derivada, llegamos al resultado de f de x es igual a 4x elevado al cubo menos 6x. Esta primera derivada representa la pendiente de la curva en cualquier punto. Nos indica la velocidad instantánea de cambio de dicha función. Después se realiza una segunda derivada y se llega al resultado de f de x es igual a 12x elevado al cuadrado menos 6. Esta segunda derivada nos permite analizar la concavidad de la curva. Si f de x es mayor a 0, la curva es cóncava hacia arriba. Si f de x es menor a 0, la curva es cóncava hacia abajo. Una tercera derivada, tenemos el resultado de f de x es igual a 24x. Esta nos muestra cómo cambia la aceleración. Y la cuarta derivada, que tenemos como f de x es igual a 24, que nos muestra que la derivada es constante. Y como el punto 2.5, las aplicaciones de las derivadas. En física nos permiten calcular la velocidad y la aceleración. En la economía nos permiten analizar costos marginales y ganancias. En ingeniería se utilizan para optimizar procesos y estructuras. En informática participan en algoritmos y aprendizaje automático. En biología permiten estudiar crecimiento poblacional y variaciones de fenómenos naturales. Llegamos a la última parte del video, conclusiones y recomendaciones. Como conclusión, podemos decir que para finalizar, las derivadas representan una parte fundamental del cálculo diferencial, ya que permiten analizar y comprender el comportamiento de las funciones matemáticas frente a distintos cambios y variaciones. Durante todo este proceso de desarrollo del trabajo comprendimos que derivar no solo consiste únicamente en aplicar fórmulas, sino también en interpretar procesos relacionados con la velocidad, el crecimiento, aceleración y optimización. Además, el estudio de reglas como producto, cociente y cadena facilita la resolución de funciones más complejas de una manera más ordenada y precisa. Asimismo, las derivadas de orden superior permiten realizar un análisis más profundo del comportamiento de una función. En conclusión, las derivadas poseen una gran importancia en áreas como ingeniería, física, economía e informática, demostrando que las matemáticas no solo representan teoría, sino también herramientas esenciales para resolver problemas reales. Ahora pasemos a recomendaciones. Como recomendación final, se considera importante fortalecer la práctica constante de ejercicios de derivación, debido a que el cálculo diferencial requiere precisión, razonamiento lógico y dominio adecuado a cada procedimiento matemático. También
Resulta fundamental, realmente fundamental, identificar correctamente el tipo de función antes de aplicar las reglas de derivación, ya que esto nos facilita la resolución de ejercicios y nos evita errores durante el procedimiento. Además, complementar el estudio teórico mediante gráficas, ya que siempre tanto la teoría redactada y la gráfica son una fusión para poder ayudarnos a comprender una manera del comportamiento de las funciones y su aplicación en diferentes situaciones reales. Esperamos que este video haya contribuido a comprender mejor la importancia de las derivadas dentro del cálculo diferencial. Somos estudiantes de la Universidad Privada Domingo C de La Paz y gracias por acompañarnos en todo el recorrido del video. Hasta el próximo video. Hasta luego.